Listo. Bueno, acá vamos a empezar ya a trabajar con el primer punto de la unidad 1, que se acuerdan que les habíamos dicho la vez pasada, que tiene por objetivo pensar, digamos, a partir de qué esquemas conceptuales, de qué líneas de categorías, de alguna manera se rectifica como problema, se plantea las posibilidades de conocimiento en torno a ese problema y también se plantea un modo de definir la teoría, ¿no es cierto? En esta primer reunión sobre la unidad 1 tomamos el primer eje, que es aquellas matrices conceptuales que se estructuran en torno al eje verdad, verificabilidad, digamos. Obviamente, el problema, digamos, de la... A ver si estoy en la ficha que corresponde. Espérenme un minutito. Me parece que falta algo acá. Ahí estamos. No, acá debería haber puesto que esto tiene que ver un poco con el modo en que se empieza a discutir la posibilidad de convertir a los estudios sobre la política en una ciencia, que es algo que ya habíamos charlado un poco la pasada y que seguramente ustedes han ido recorriendo a lo largo de la carrera, ¿no? En el marco, digamos, de ese escenario que el propio Sartori ubica más o menos en torno a mediados del siglo XX, década del 50, en el cual efectivamente hay un grupo de, diríamos, politólogos, tal vez Avant Laletre, que quieren definir su propio campo del saber con el concepto de ciencia, aparecen, digamos, como problemas visibles, cuestiones que tienen que ver tanto con la configuración epistémica del campo, digamos, bueno, qué es lo que le daría coherencia, qué es lo que permitiría decir que es consistente recortar un determinado territorio, digamos, del saber e identificarlo con la política, y digamos, la idea de consistencia también es como elástica, ¿no? Digo, uno podría decir claramente, para pensar en términos de consistencia no podríamos usar, diríamos, siguiendo a Foucault, la línea de la enciclopedia china de Borges, no pueden ser los animales que cuando corren tiran floreros, digo, no podríamos delimitar un campo consistente para la política relacionando, no sé, los procesos electorales con el cultivo de orquídeas en las zonas no tropicales, pero sin duda un territorio elástico, ¿no es cierto? Y de hecho, también a medida que avancemos en el programa, vamos a ir viendo cómo se van produciendo procesos de reconfiguración de los problemas. Una vez más podemos usar la cuestión de las perspectivas o las relaciones de poder sexogenéricas, las perspectivas de género o sexodisidentes, ¿no es cierto? Que en principio, a mediados del siglo XX, parecía como una cuestión que quedaba fuera del campo del análisis político, hoy nadie podría decir que eso queda fuera. Entonces, el problema para definir estos estándares, digamos, para la identificación de un campo del saber, son problemas epistémicos, son problemas simbólicos, digo, tiene que ver, entendiendo por simbólico, ¿no?, de la capacidad de crear cosas con las palabras, como diría Bourdieu, tiene que ver con aquellas configuraciones que aparecen en términos incluso valorativos, ligada a la necesidad de hacer de la política un campo de reflexión científica y por ende también un campo de intervención legitimado en la ciencia, y cuestiones institucionales. Esto no hay que ignorarlo, ¿no? Hay disputas al interior del campo, disputas en las instituciones, qué sé yo. Les pongo un ejemplo que parece burdo, pero cuando uno se presenta para pedir un subsidio y llena los formularios de los proyectos de investigación y desarrollo o del programa de incentivos, que son programas que, digamos, estimulan la labor de investigación de los docentes de las universidades, hay etiquetas, digamos, identificadores de la actividad o de la línea de investigación que uno va a desarrollar. Y es difícil no encontrarle una etiqueta ya preestablecida, porque eso de poner otros parece como que al evaluador le da la imagen de un territorio difuso, que el tipo no la tiene muy clara,
acerca de qué es lo que va a hacer cuando investigue, ¿no es cierto? Y bueno, uno termina eligiendo alguna etiqueta que más o menos encuadre, porque, bueno, hay cuestiones institucionales de por medio, entre otras la del financiamiento de la investigación, que no es en absoluto menor. Igual, digo, en este punto retomo lo que decía la vez pasada, que esto tiene que ver con un determinado contexto en el cual la necesidad de establecer fronteras entre, no sé, la ciencia política y la filosofía política aparece problematizado, mientras que 100 años atrás no estaba con tan clara visibilidad, ¿no es cierto? E incluso me valgo de una intervención del propio Sartori que dice, les leo textual, se vuelve absurdo encasillar a la fuerza dentro de la alternativa filosofía o ciencia autores que ignoraban esta división. Entonces, esa de configuración de un campo científico para la política ha requerido, digamos, distintos elementos que se fueron acumulando en el camino. La otra cuestión que me olvidé de plantear, un poco tiene que ver con lo que decíamos antes, y tomo también una cita que es de Foucault. Foucault dice, hasta para equivocarse hay que habitar el mismo régimen de verdad. Estas observaciones que nosotros estamos haciendo también forman parte de un determinado régimen de verdad al que nosotros tratamos de mirar produciendo una especie de efecto de descentramiento, pero indudablemente, incluso si ustedes quieren, volviendo al ejemplo anterior, por cuestiones institucionales, tenemos que habitar ese régimen de verdad que nos obliga, no sé, a procedimientos de validación, identificación del campo, etcétera, como les contaba en relación a los subsidios para proyectos de investigación y desarrollo, ¿no? Entonces, esto que nosotros planteamos tiene que ver con que en algún punto también habitamos el mismo régimen de verdad, aunque a partir de los aportes de tradiciones filosóficas diversas, la genealogía, la deconstrucción, la decolonialidad, producir este efecto de descentramiento. Pero bueno, en esa empresa de configuración del campo del conocimiento sobre la política, al cual le queremos decir ciencia, en relación al cual además hubo, como dice el propio Sartori, recordando su propia biografía intelectual, hubo gente muy empeñada en que se identificara como ciencia aquellos estudios sobre la política. Digo, en este proceso hay, digamos, elementos que son fundamentales a tener en cuenta. Por un lado, los procesos de fijación de criterios de lo que va a ser una ciencia estándar, al estilo de lo que plantearía Thomas Kuhn, por ejemplo, ¿no? Por otro lado, las formas de delimitación de los territorios disciplinares. Y la tercera cuestión, la necesidad de identificar un objeto y de elaborar un método. Dicho sea de paso, cuando yo entré a la facultad, no me pregunten cuándo, tomábamos como referencia a Mario Bunge, que se murió hace poco tiempo, más de 100 años creo, y repetíamos una fórmula que era: una ciencia se define por el recorte preciso de un objeto y la elaboración de un método que le sea propio. Una definición que obviamente dejaría bastante lejos la posibilidad de la transdisciplinariedad. Pero bueno, tiene que ver con, como les decía antes, escenarios de debate intelectual en los cuales la ciencia es pensada con esta lógica. Entonces, en relación a los procesos de fijación de criterios de una ciencia estándar, y un poco también para ir acercándonos a la ciencia política y a los análisis sobre la ciencia política, la teoría política que vamos a tomar, lo que quería plantear es que una primera cuestión es si la ciencia estándar se define por un procedimiento de contrastación con la empiria, habrá que indagar a qué se refieren las distintas líneas teóricas cuando hablan de la empiria. En este punto tampoco hay que plantear, digamos, descalificar, con una lógica descalificadora, digamos, a estas posiciones que piensan que en las ciencias en general y en la ciencia política en particular hay un problema en relación a la verdad que se resuelve por la verificación, porque ninguno de estos tipos es ingenuo. El propio Sartori dice, bueno, no hay una especie de actitud naturalista en relación a la empiria, no es que nos enfrentamos a una empiria que
nos entra por los poros. La idea es que la definición de la empiria ya requiere un primer grado de elaboración. Por otro lado, la otra cuestión que es propia de la ciencia estándar es el criterio, digamos, de verificación o falsación para validar el conocimiento científico, ¿no? Un saber que pretende inscribirse en el campo de la ciencia deberá ser pasible de verificarse o de ser falseado. Y de hecho me acuerdo, y Fernando lo recordará mejor que yo, que era uno de las objeciones de Bunge al psicoanálisis. Ajá. El psicoanálisis es un discurso autoreferencial, decía Bunge, que no admite la falsación, porque solo puede ser interpelado con las propias categorías que construye la disciplina. Y entonces no hay, sin ningún tipo de conexión que habilite alguna forma, diríamos, de transversalidad epistémica que permita leer la producción del psicoanálisis con, diríamos, el capital epistémico acumulado por la ciencia occidental. La otra cuestión tiene que ver con la delimitación de los territorios disciplinares. En nuestro caso, la gran discusión se da para definir fronteras entre la filosofía política, la ciencia política y la teoría política. Acá voy a tomar una clasificación que hace Bobbio, que circula por todos lados. Les digo que en general los autores que tomé para plantear esta problemática son Norberto Bobbio, Sartori, que está en las lecturas obligatorias, y Easton, David Easton. Entonces, la primera cuestión, diferenciar la filosofía política del resto, digamos, recortar el territorio de la filosofía política del territorio, digamos, de la ciencia política o incluso de la teoría política, ¿no? Y entonces, lo que dice Bobbio es, la filosofía política comprende indagaciones ligadas a la mejor forma de gobierno o a la óptima república, lo cual implicaría una dimensión valorativa y prescriptiva respecto a una dimensión de la política que pasaría por la cuestión del gobierno o las instituciones políticas. La otra cuestión que aparece ligada a la filosofía política es la búsqueda del fundamento, ya sea del Estado, del poder de las instituciones, ¿no? Y por consiguiente, dice Bobbio, la posibilidad de justificar o injustificar, no sé si existe la palabra, o descalificar un determinado. Y la otra pregunta tiene que ver por la esencia de la politicidad. Hay una politicidad que tiene elementos constitutivos de signo casi ontológico que nos permiten decir, ah, sí, bueno, acá estamos en presencia de un elemento político, una situación política. Bueno. Por oposición a esta clasificación, digamos, o estos criterios que identifica Bobbio, Sartori va a decir que la ciencia política se basa en la comprobación empírica, en la explicación descriptiva, prescinde de la valoración, trabaja sobre casos particulares y acumulables, que tiene que ver un poco con esta idea que yo les planteaba antes, que también aparece en Bunge, digamos, especie como de gestación de una especie de patrimonio epistémico para la ciencia, que hace que, digamos, logros previos habiliten caminos de avance para cada una de las disciplinas, ¿no? La ciencia política no se ocupa de las esencias, no se preocupa por identificar una dimensión ontológica de la politicidad, sino que releva existencias, dice Sartori. Y la otra cuestión que conecta con lo que decíamos antes, acerca de los escritos que ustedes produjeron sobre el tema de las intervenciones filosóficas sobre la pandemia, lo que define a la ciencia política es que los productos a los que llega, los productos que elabora, tienen las dos características fundamentales que son la operacionalidad y la aplicabilidad. Tienen que poder ser puestos en marcha y aplicables a situaciones concretas. Por eso yo les decía, cuando ponemos en diálogo, tomemos como ejemplo Agamben
ahora no me acuerdo cómo se llamaba el otro, no me acuerdo si era Bustamante, me sale, pero capaz que me estoy equivocando, ya no me están funcionando bien las neuronas. Bueno, ustedes los buscan. La idea no es que esté mal que se ocupe de pensar las proyecciones posibles de una expansión de la lógica de la excepción. No está mal que se preocupe por la posibilidad de digamos, de un crecimiento hipertrófico de la excepción, del paradigma de la excepción, sino que el problema es la aplicabilidad. Tenemos posibilidades de producir intervenciones aplicables a la política cotidiana, al día a día de la política, para prevenir la pandemia, que no pasen por la reclusión, que dicen estos autores, sería Benvenuto, era el autor que no me acordaban, acá viendo uno de los trabajos de ustedes se me iluminó la cabeza. Les decía, el problema es que hasta ahora coinciden los que, bueno, estarían dispuestos a, diríamos, hacer la vista gorda sobre las proyecciones de excepcionalidad que hay en la reclusión obligatoria. Lo que dicen hasta ahora, no se encontró un método más efectivo que la reclusión. Bueno, lo aplicable en este momento es la reclusión. Entonces, la ciencia política, digo, en sintonía esto, a modo de ejemplo, fue la ciencia política produce un tipo de conocimientos que pueden ser operacionalizados en la práctica concreta y que son aplicables. Bien. Y la teoría política aparece como un tercer elemento, una línea intermedia, en algún caso hasta una línea de fuga, diríamos, porque tiene esa dificultad de precisar las fronteras, pero bueno, la idea para Sartori, por ejemplo, es que esa línea intermedia será tanto más cercana a la filosofía o a la ciencia según las características del proyecto de conocimiento emprendido. Lo que va a decir Sartori, después lo vamos a volver sobre esto, es que cuanto más se consolida como ciencia un campo disciplinar, es la propia producción al interior de ese campo la que va generando teoría. Y por lo tanto se va alejando de la filosofía. La tercera cuestión para identificar, digamos, un perfil definido, fronteras claras para los distintos campos del saber, tienen que ver con la definición de objeto y método, que concretamente, digamos, lo vamos a trabajar para la ciencia política. Hago una pequeña pausa para decirles que como yo ahora lo que estoy viendo es la pantalla completa, no sé si ustedes tienen alguna pregunta o intervención o esto les parece como que ya está muy visto y quieren que avancemos sobre otras cuestiones, abran el micrófono y me lo dicen o lo ponen en el chat y Fernando o Alina me avisan. Yo ahora lo único que veo es la pantalla completa del PowerPoint. No sé si hay algún comentario para hacer, si quieren que me detengan algo. ¿No? ¿Sigo? Bueno. Fernando te habla, Lali. Para mí viene muy claro lo que estás diciendo, y más allá de que haya que sea un eje visitado asiduamente, está bien repensarlo en la perspectiva que lo estás marcando vos, digamos, así que. Bueno, gracias, Fernando. No te iba a echar de la cátedra si no decías eso. Podías decir que no servía para nada y... No, sí sirve. Entonces, bueno, yo para pensar la cuestión de cómo se identifica un objeto preciso para la ciencia política, tomé en primer lugar Easton, que va a ser un autor que vamos a trabajar, porque, bueno, efectivamente hay una perspectiva muy arraigada en el mainstream de la ciencia política, que reconoce, diríamos, en los análisis sistémicos, un primer esfuerzo de concretización, diríamos, de un lenguaje crítico, autorreflexivo, para vehiculizar el conocimiento sobre la política. ¿Qué quiero decir con esto? Después también vamos a volver sobre esta cuestión, pero una de las cosas que aparecen en estos autores, Sartori, Easton, Bobbio, es la idea de que finalmente toda la ciencia en general, más aún la ciencia política,
digamos, fluye en el marco, para empezar, de una estructura lingüística que es el lenguaje materno, que, digamos, a medida que se va, digamos, complejizando los procesos de autorreflexión de las disciplinas, van dando forma a un lenguaje crítico, diríamos, autoconsciente, no sé si existe la palabra, pero como, digamos, capaz de relevar las propias dificultades que tiene el lenguaje materno o el lenguaje primario, digamos, para referir o dar cuenta de las situaciones problemáticas que se abordan, e incluso, dice Sartori, por eso todas las disciplinas científicas, van apelando incluso a los neologismos, porque necesitan un vocabulario específico que el lenguaje primario no les provee, para dar cuenta de las situaciones que están analizando, ¿no? En ese sentido, les decía, todos coinciden en que las perspectivas sistémicas son uno de los grandes intentos de sistematización de un lenguaje crítico, de un lenguaje autoconsciente, digamos, de un lenguaje en el cual se hace evidente que la disciplina se autoobserva a sí misma como criterio para definir, bueno, un estándar de cientificidad, ¿no? Pero el propio Easton es interesante cómo plantea, digamos, la historia de la disciplina. Para empezar, lo que dice Easton, que en la ciencia política hay un hito que es la revolución conductualista o behaviorista, que se plantea como problema encontrar unidades estables para comprender la conducta humana. Y en ese sentido, dice, la teoría política, como todo el conjunto de las ciencias sociales, le debe mucho a la revolución conductualista o behaviorista. Ahora, ¿qué es lo que, digamos, lo que termina de pulir, por decirlo de algún modo, la perspectiva sistémica? Es la idea de que la vida política es un sistema de conductas, y como tal sería el análisis de la ciencia política. Y en este sentido, en la perspectiva sistémica, la teoría tiene que ser una teoría empírica. De hecho, en la introducción a Enfoques de la Teoría Política, Esquemas para el Análisis Político, que es un libro que nosotros vamos a trabajar también, o bueno, tenemos, si no en la bibliografía obligatoria, en la complementaria, él dice, bueno, lo que quiero hacer acá es un esfuerzo de sistematización para darle forma a una teoría empírica de la política. Lo que necesitamos es una teoría empírica de la política que pueda, digamos, construir categorías para pensar esto que decíamos antes, ¿no? La unidad política como sistema, la vida de política como sistema de conducta, en tanto unidad de análisis para la ciencia política. En el caso de Sartori, que es, digamos, la lectura obligatoria del punto este de la unidad, lo que dice sobre la ciencia política es que, perdón, me fui. La ciencia política, dice, es un conocimiento descriptivo basado en la observación para obtener resultados aplicables. Un poco tiene que ver con lo que decíamos antes en estas 5 o 6 características que da Sartori sobre la ciencia política, digamos, es descriptivo, tiene que ver con la observación. ¿Qué es lo que se observa? Bueno, comportamientos, incluso lenguaje, después vamos a ver cómo aparece la cuestión del lenguaje, que, digamos, tienen por objetivo obtener resultados que sean aplicables. Incluso, en algún punto, Sartori habla de una praxislogía. De lo que se trata en el recorte, digamos, de este campo científico es de producir un conocimiento que, digamos, identifique el logos de la práctica, la racionalidad de las prácticas o, digamos, las líneas articuladoras de las prácticas de hombres y mujeres en el ámbito de las relaciones recíprocas a las que están obligados por el hecho de vivir en un sistema político. Pero lo que quería marcar, y esto es interesante para lo que viene, que en estos 2 casos, en los cuales, digamos, estamos pensando en teorías empíricas, por lo tanto, validables en relación a la identificación de objetos que obviamente no se nos, como les decía antes, no es que se nos presentan así por una
especie de insuflación del espíritu, no es que tenemos acceso a la empiria, perdón, sin ningún tipo de mediaciones. La empiria tiene un primer grado de elaboración, pero, digamos, tanto la teoría como la ciencia política deben conectarse con esa dimensión de la empiria, y por lo tanto los productos de ese conocimiento deben ser verificables y aplicables. Les decía, aún así, ambos autores reconocen la centralidad del lenguaje para pensar identificación de problemas, objetos, métodos en la ciencia política, en la teoría política. Por eso, me parece que los dos autores podemos decir que reconocen, digamos, que en el recorte de un objeto para la ciencia política hay como una cierta operación semiótica. Les puse dos citas de los dos autores para, digamos, reafirmar esta idea. Los nombres, dice Easton, reflejan y refuerzan, a menudo por anticipado, cambios ya producidos en los objetos a que refieren. A mi entender, los cambios de nombres tienen este significado en las ciencias sociales. Y lo que dice Sartori también es muy interesante. El politólogo es un observador. Es un observador, por lo tanto, digamos, podríamos decir, lo que observa es del orden de la empiria. Pero ¿cuál es la materia prima de esa observación? El lenguaje de la política práctica, el lenguaje que informa los comportamientos del ciudadano o del político. Es decir, que ambos autores, aún, digamos, produciendo conocimientos sobre la teoría, produciendo reflexión, perdón, sobre la política, produciendo reflexión teórica sobre los modos de conocer el objeto o los objetos que identifique la política en su propio ámbito, están apelando a la necesidad, digamos, de tomar como punto de partida la cuestión del lenguaje, y en este sentido podríamos decir la producción de signos y significados, ¿no? ¿Con qué tiene que ver esta coincidencia en dos autores, que escriben en la segunda mitad del siglo XX, en general? El texto que ustedes tienen para leer de Sartori es del 79, creo, y el texto de Easton que tomé como referencia, ya les digo, es, creo que del 65, de la década del 60. La primera edición es del 65. Tiene que ver para mí con lo que yo le llamo el giro del signo, que es, digamos, algo que podríamos datar o ubicar temporalmente justamente a mediados del siglo XX, y es la preocupación por trabajar el signo como el elemento convencional que, digamos, opera como la dimensión material de articulación entre el significado y el significante, y como la unidad mínima de codificación de todos los sentidos posibles. Esto, que, digamos, en algunas perspectivas, como por ejemplo las que ustedes van a ver en la próxima reunión, que es el estructuralismo, por supuesto, está mucho más marcado. Pero lo que yo quiero plantear es que desde una perspectiva teórica que no tiene estrictamente que ver con esta aproximación al análisis de lo social, dice Descombes, que es un filósofo francés que tiene un trabajo muy interesante sobre la filosofía francesa de la segunda mitad del siglo XX, que, digamos, el giro del signo, en definitiva, dice, ubica en el núcleo de la praxis social una lógica semiótica, digamos, por lo cual todo sistema social es un sistema de comunicación. Produce, transforma y pone en circulación signos. Y desde esa perspectiva, todo lo que entraría, digamos, en el mundo de lo social podría ser analizado en clave semiótica. Estos tipos que nosotros estamos trabajando ahora y, bueno, que ustedes tienen para leer, no estarían ligados a esta perspectiva, pero sí, yo creo que, digamos, traducen o expresan en sus producciones teóricas el impacto del giro del signo, digamos. Después de este momento que, en términos de tradiciones filosóficas, uno podría identificar a ambos lados del Atlántico, en el caso de los franceses con el estructuralismo, y en el caso angloamericano
con la figura de Wittgenstein y el pragmatismo. Ese punto de inflexión sin duda impacta en el conjunto del espacio de debate intelectual, digamos, y por lo tanto ya después de eso no se puede volver a reflexionar sobre, digamos, la configuración de un espacio de análisis ligado, no sé, en términos lo más amplios posibles, vamos a decirle, a las interacciones sociales, sin hacer alguna referencia a cuestiones ligadas a la lengua, al discurso, etcétera, ¿no? Entonces, para ver el impacto, digamos, del giro del signo, como le digo yo, bueno, yo sola no es que se me ocurrió a mí, el impacto que tiene en un teórico como Sartori, que está pensando en un esquema para identificar el campo de la ciencia política ligado a la observación, la contrastación, la demostración, la aplicación, la verificabilidad, aún así el tipo no puede dejar de lado el paso por el análisis del lenguaje, ¿no? Y entonces él se pregunta, bueno, ¿cómo abordar la relación entre el lenguaje, la acción, las palabras y el pensamiento? Bueno, toma distintas, él clasifica, digamos, como 4 posiciones, una que dice que el lenguaje y pensamiento no tienen nada que ver, otra que dice que el lenguaje y pensamiento son lo mismo, otra que dice que el lenguaje y pensamiento, digamos, no son lo mismo, pero para comunicar lo que se piensa es indispensable pasar por el lenguaje, y su posición, una cuarta posición, sería que aun cuando el pensamiento no es reductible al lenguaje, las palabras son indispensables, tanto para comunicar como para pensar. Es decir, es imposible pensar sin el lenguaje. Y es la comunicación, el lenguaje, el que forma en nosotros la capacidad de pensar. Hasta ahí vamos bien, no sé si quieren hacer alguna pregunta, alguna aclaración, alguna intervención. ¿No? Bueno, sigo. ¿Cómo analiza, digamos, la importancia de esta matriz del lenguaje para llegar al lenguaje específico de la ciencia política? Porque no olvidemos lo que decíamos antes. Entre los procedimientos por los cuales una ciencia adquiere el estatuto de tal, es por la capacidad de elaborar un lenguaje crítico específico, un lenguaje autorreflexivo, digamos, capaz de producir efectos de descentramiento sobre el modo en que produce, conceptualiza, genera conocimientos, y por lo tanto, digamos, elaborar un vocabulario acorde al tipo, digamos, de saber en cuestión, ¿no es cierto? Entonces él va a decir que el punto de partida es el lenguaje materno. Acá tengo un error de ortografía, matriz no va con acento, sepan disculpar después, antes de subirlo al Facebook lo corrijo. Dice, el lenguaje materno es la matriz común de todos los lenguajes. Pero en ese lenguaje materno, digamos, hay como 2 dimensiones funcionando. Una dimensión emotiva, emocional en algún caso, dice intuitiva, ¿no? Donde, bueno, uno habla, se comunica, incluso sirve para comunicarse, pero digamos, no es autorreflexivo, ¿no? No hay una acción deliberada de explorar aquello que hacemos a través del lenguaje, digo, cómo formulamos nuestras ideas, cómo las comunicamos. Esta dimensión emotiva implicaría, en algún sentido, para Sartori, digamos, operaciones discursivas en las cuales el lenguaje o el discurso no está obligado a dar cuenta de sí mismo, ¿no? Pero hay también alojada en el lenguaje materno la posibilidad de una dimensión lógica, que es esto que decía antes, ¿no? Un lenguaje con conciencia de sí mismo. En esta dimensión lógica del lenguaje, Sartori ubica un conocimiento empírico, la posibilidad, digamos, de vehiculizar a través del lenguaje el conocimiento empírico, que él le llama uso representativo del lenguaje. El lenguaje, en ese caso, tendría que, digamos, pondría en acto su capacidad de dar cuenta de elementos que lo exceden. Y esto, digo, no es simplemente, digamos, pensar en la empiria material. Uno podría decir, obviamente, en la biología, digamos,
la capacidad representativa del lenguaje se pone en acto haciendo referencia, no sé, a la composición estructural de los seres vivos, pongámosle, la verdad, no sé mucho de biología, digo, y es un elemento contrastable. Uno ve un perro, tiene, uno ve una célula, incluso, digo, hasta lo no visible, ¿no? Uno ve una célula en el microscopio y ve que tiene determinada composición. Pero además hay, digamos, un uso representativo del lenguaje para aludir a situaciones que no son empíricamente observables. Uno podría pensar, por ejemplo, ya que hicimos referencia al valor que le da Easton a la inflexión behaviorista, digamos, en las ciencias sociales, uno podría pensar en un lenguaje representativo que pretende dar cuenta de los afectos, del modo en que la gente, digamos, piensa en sus propias relaciones, o digamos, da cuenta a través de sus acciones de sus propias relaciones afectivas. Y esto, digamos, no es observable o es solo indirectamente observable, no es observable en el microscopio, no sé, no es, salvo que seamos lombrosianos, ¿no? Y supongamos que la felicidad se traduce en un rostro, digamos, bello o armonioso, no tenemos formas de contrastar materialmente, digamos, esa función representativa del lenguaje, lo que no quiere decir que ese lenguaje, con la lógica de la demostración, a un orden de la empiria que no tiene que ver con la materialidad, digamos, dura de los objetos, sino con, digamos, condiciones de vida, formas de relaciones, etc. Y después dice, la dimensión lógica del lenguaje también aloja un conocimiento especulativo, que tendría que ver con lo que llama uso ultra representativo del lenguaje, es decir, que va mucho más allá de la representación, que discurre en abstracto sobre, no sé, el ser de la política, por ejemplo, la esencia de la politicidad, que sería, en la perspectiva de Bobbio, uno de los rasgos de la filosofía política. Entonces, en la ciencia política, en tanto recorte específico del campo científico, lo que tenemos es un uso representativo del lenguaje, dice Sartori, de acuerdo a las reglas del proceso demostrativo, propio de las ciencias, ¿no? De las ciencias empíricas, prácticas, incluso dicen, que surge de un lenguaje construido mediante reflexión sobre, digamos, el instrumento lingüístico del que se vale. Y uno podría decir, bueno, efectivamente, la ciencia política, a medida que ha ido definiendo con más claridad un campo de problemas, unas posibilidades de intervención sobre esos problemas, etcétera, verificación, aplicabilidad, esto que decíamos en línea con los planteos de Sartori, también ha generado, digamos, reflexión sobre el instrumento lingüístico del que se vale, lo ha ido puliendo, ha ido creando, en menor medida que en otras ciencias, pero tal vez sí, digo, neologismos, gobernanza, por ejemplo, o neologismo no necesariamente a lo mejor en el sentido de inventar palabras nuevas, pero usar con un sentido distinto palabras que, bueno, según dicen los estudiosos de la gobernanza, viene de la época medieval. Para Sartori es un problema que la ciencia política comparta con el lenguaje corriente un conjunto de palabras, digamos, un conjunto de significantes que justamente por formar parte del discurso habitual se prestan a la confusión, digamos. ¿Y qué hacen? Dice él que a lo mejor el lector que no entiende nada agarre un texto de ciencia política y crea que entiende simplemente porque habla de Estado, de administración, no sé, de sistema jurídico. De cualquier manera, digo, esa es una preocupación de Sartori, en otras vertientes teóricas que en realidad, bueno, también poco problematizan la preocupación por hacer de los estudios políticos un campo científico, dicen que, bueno, sí, esta es una dificultad, pero no habría por qué pensar en sortearla, ¿no? Finalmente, y esto sí lo reconoce Sartori, ¿no? Si la política se ocupa de la polis, y en la polis vivimos todos, ¿por qué tendríamos que tratar de
producir nuestros conocimientos en un lenguaje hermético que solo entendamos nosotros. Esa es una cuestión que también después podemos seguir discutiendo, ¿no? Pero es cierto que la presencia de un vocabulario específico es como el molde conceptual a partir del cual se pueden pensar los problemas, ¿no? Como que el pensamiento, digamos, produce esos conceptos y después puede acomodar la reflexión en el marco de esos conceptos. Bueno, un neologismo, algunos lo han llamado como tal, es el concepto de Foucault de gubernamentalidad. Nosotros teníamos gobernabilidad, teníamos gobernanza, incluso si aceptamos esta, que no tenemos por qué rechazarla, ¿no? Este análisis semiológico de la gobernanza que dice que el concepto ya data de la Edad Media, pero no teníamos gubernamentalidad. Foucault construye el concepto de gubernamentalidad, que es digamos, por la cual en Occidente el problema de gobernar, entendido como poner límites a las acciones posibles de hombres y mujeres, se fue convirtiendo en la forma privilegiada del poder. Bueno, efectivamente, una vez que uno tiene ese concepto, el pensamiento se amolda, como dice Sartori. Digo, es lo que me pasa a mí. Digo, yo analizo el neoliberalismo en clave de gubernamentalidad. Y veo, no sé, esto lo hemos charlado en otras circunstancias, con otras promociones de teoría política, pero no puedo evitar interpretar, cuando leo en los diarios de circulación masiva, notas como los jóvenes prefieren vivir en departamentos de 20 metros cuadrados, o los millennials prefieren cambiar de trabajo cada 3 años, o es bueno el desafío, digamos, de la inestabilidad. No puedo evitar leerlo en clave, digamos, de una de las tecnologías tecnologías mediáticas en este caso, que acompañan la estrategia de la gubernamentalidad neoliberal. Lo que están haciendo es, bueno, matrizar una subjetividad que termine, digamos, acoplándose a unas imposiciones que son las del sistema. ¿Por qué uno querría vivir en un departamento de 20 metros cuadrados? Simplemente porque no te alcanza la plata para comprarte algo más grande. ¿Por qué? Que esa es otra forma de preguntar, ¿eh? Seguimos con la idea del poliedro. Bueno, otro me podría decir, bueno, lo leo de otra manera. Bien, bárbaro, yo lo leo así. ¿Yo qué leo cuando me dicen a los jóvenes les gusta cambiar de trabajo cada 3 años? Bueno, yo leo que en realidad el sistema está produciendo matrices subjetivas deseosas del cambio porque en realidad, digamos, eclosionó la sociedad del trabajo, ¿no? Entonces, efectivamente, el discurso de las disciplinas, en este caso podríamos tomar el de la ciencia política, yo tomé el caso de la gubernamentalidad en Foucault, que es un autor difícil de encuadrar en un recorte disciplinario, efectivamente, digamos, las disciplinas construyen conceptos y después esos conceptos se convierten en los moldes a partir de los cuales uno puede pensar determinados problemas. Ya voy terminando, no se asusten, no los retengo más. Entonces, en relación con esto, ¿qué podríamos decir de la teoría política? Bueno, la teoría política se va reconfigurando, ¿no? Va modificando de manera más o menos elástica sus límites en función de la consolidación del campo disciplinar al que alude y de alguna manera reabsorbiéndose en la lógica de ese campo. Eso es lo que dice Sartori, ¿no? Pero digo, uno como radiografía de la situación podría decir tiene razón. ¿Qué dice Sartori? Solo con un sentido transitorio se tiene una filosofía de la ciencia, a la cual atienden los filósofos. Con carácter definitivo, en cambio, son los cultores de la ciencia pura los que producen la teoría de la misma ciencia. Digo, efectivamente uno, digamos, en la fotografía del campo disciplinar de la ciencia política actual podría decir que en un punto se cumple lo que para Sartori era deseable incluso, que es que a medida que se consolide el campo de la ciencia política, la teoría sobre sobre la constitución de ese campo disciplinar va a tener cada vez más elementos científicos y menos elementos filosóficos, ¿no es cierto? Y, como les decía, uno podría coincidir con Sartori en que efectivamente eso es algo que ha ido pasando, puede no gustarnos, pero que
se da el hecho de que las teorías se van, digamos, reacomodando y absorbiendo la lógica inherente al campo disciplinar para el cual están pensadas. En el caso de la teoría política, a medida que se fortalece el criterio de cientificidad, de ese campo, la teoría política tiende a tener cada vez más elementos ligados a la ciencia que elementos ligados a la filosofía. Esto que yo les planteé ahora, esperen que vuelvo a la otra pantalla. Esto que yo les planteé en esta clase tenía el objetivo fundamentalmente, en primer lugar, de pensar, bueno, ¿qué dicen los teóricos de la política que están más alineados con la posibilidad de pensar que lo que valida el campo disciplinar es una lógica de, digamos, articulación entre verdad y verificabilidad, digamos, el tipo de conocimiento que tenemos que tender a producir tiene que poder ser verificable, tiene que tener un carácter demostrativo, tiene que valerse de un lenguaje representativo, pero al mismo tiempo empezar a introducir como la cuña del giro del signo, podríamos decir, la preocupación por la dimensión discursiva, lingüística, bueno, esto lo iremos puliendo también a medida que avancemos en las clases, digo, esta cuña de preocupación por la dimensión discursiva va, digamos, nos permite encadenar esto que vemos hoy con, digamos, las otras perspectivas que vamos a ver en la próxima clase, sobre todo estructuralismo y postestructuralismo, bueno, y después veremos qué pasa con la perspectiva de género. No sé si quedó claro, si tienen alguna pregunta, si quieren hacer alguna intervención. ¿Nada? Lali. ¿Sí? Acá, Luana. Entonces, como para cerrar un poco, a ver si me quedó bien la idea. Nosotros estamos trabajando sobre qué es lo que es el concepto de verificabilidad para estos autores, digamos, en ese momento histórico, y no desatender que más allá de todo ellos están hablando de la centralidad del lenguaje o de lo simbólico, para después poder introducirnos al estructuralismo. Bueno, sí, en parte sí. Lo que yo quería dejar planteado es cómo se piensa la lógica del campo disciplinar cuando la producción de conocimiento se liga a la lógica, digamos, de la relación entre lo verdadero y lo verificable. Pero también quería dejar planteado que aún en estas perspectivas, ya a mediados del siglo XX, como vos decís, la preocupación por el tema, por la dimensión discursiva, tiene, digamos, el impacto del giro del signo, que en realidad nosotros vamos a ver plenamente, digamos, desarrollado, desplegado en las perspectivas que ustedes van a ver en la próxima clase. Digo, esto no convierte a Sartori, ni a Bobbio, ni a Easton en estructuralistas o postestructuralistas, ni mucho menos, pero sí es interesante plantear una cosa que Michel Serres llama isomorfismo de los campos del saber. Esto parece una cosa rebuscada. ¿Qué quiere decir esto? Que en los campos del saber, digamos, que se van desplegando de manera simultánea en el tiempo, hay, digamos, formas compartidas, más allá de, digamos, las intenciones deliberadas que tengan los autores cuando discurren sobre algún determinado problema, hay como formas compartidas de problematización que tienen que ver, si vos querés, con lo que Foucault llamaría episteme, con, o podríamos decir en clave kuhniana, con el paradigma produciendo, que hacen que se problematice, si no se discurra o se investigue o se indague, pero por lo menos se problematice de manera parecida en distintos campos del saber. Bueno, yo por un lado, digamos, les quería mostrar la especificidad de una perspectiva que se centra en la preocupación por la relación entre lo verdadero y lo verificable, pero al mismo tiempo mostrarle en esta lógica de isomorfismo de los campos del saber que aún estos tipos que no tienen nada que ver con el estructuralismo y el postestructuralismo no pueden escapar
al peso que va adquiriendo lo que yo llamo el giro del signo, ¿no? Y por lo tanto ya empiezan a plantear la cuestión del lenguaje, del discurso, aunque no los podamos adscribir a esas perspectivas teóricas que ustedes van a ir viendo en la próxima clase. No sé si quedó claro. Sí, quedó claro. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta o intervención? ¿Nada? Bueno, entonces, mientras se les van ocurriendo a lo mejor otras preguntas, les comento que para la próxima reunión, los textos para trabajar van a ser el texto de Deleuze, en que se reconoce el estructuralismo, y una, digamos, conversación, un diálogo que mantienen Derrida y Elizabeth Rudinesco, en un libro de entrevistas que le hace Rudinesco a Derrida, que se llama ¿Y mañana qué?, donde, bueno, las preguntas giran en torno, digamos, a la herencia filosófica en las que él